Sanae, oh Sanae, oh sana Cristo Señor, oh Sanae, oh Sanae, oh Sanae, oh sana Cristo Señor. Uno de los comensales le dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete, convidó mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: vengan que ya está preparado. Pero se excusaron uno tras otro. El primero dice: compré un campo y tengo que ir a verlo. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Otro dijo: me acabo de casar y no puedo ir. El criado volvió a contarle a su amo. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 15 al 24. La observancia de la ley reduce el espacio para que las personas puedan llegar muy bien al banquete del reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 3 de noviembre, año 2020. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. Jesucristo tiene su propuesta, Dios tiene su banquete y de una manera libre y espontánea pone a cada persona a decidir según la mentalidad de su religión. La religión está abierta para todo aquel que quiera practicarla. La religión es buena, tiene la palabra de Dios, tiene los sacramentos, tiene la caridad, tiene la misericordia, tiene el espacio para servirle a los demás, tiene algo que se llama una iglesia, donde todos pueden participar. La decisión es de cada persona. Dios respeta y deja abierta la participación. ¿Cuál es el problema con el reino que plantea Dios, con el banquete del reino, con la comida gratuita, con que Él quiere que todos vayan y participen de lo que Él está ofreciendo? ¿Cuáles son los motivos que limitan la participación de las personas en la sociedad y en la iglesia? Esa es una buena pregunta en materia de religión, porque hay personas que se sienten no invitadas a la iglesia, porque hay personas que se sienten discriminadas por sus compañeros de misión, porque hay personas que se sienten rechazadas, porque hay personas que mejor mandan una excusa pero no asisten al banquete del reino de Dios. Sí, una cantidad de preguntas puede surgir ante la invitación. Pensemos un poco en las respuestas porque la gran pregunta es esa. Dichosa la persona que pueda estar en el banquete del reino de Dios. Lo primero es que hay una buena cantidad de gente excusándose ante el reino de Dios. Lo segundo es que el dueño del banquete entonces manda invitar a toda clase de personas, pobres, lisiados, ciegos, cojos. A todas las personas las invita a ser parte del banquete de su reino. A pesar de las diferencias en lo que estaba sucediendo en ese momento en la comunidad judía, de las diferencias de la raza, clase, género, ellos tenían un gran ideal, los judíos, basado en el compartir y en la comunión. En el fondo existe esa realidad. Todos quieren compartir y vivir en comunión. Y allí lo logró en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 2, a partir del verso 42, o el capítulo 4, verso 32, o el capítulo 5, verso 12,
Esos capítulos 2, 4, 5 de los Hechos de los Apóstoles lo informan a uno de cómo era la cultura en el momento, de qué se estaba viviendo en el compartir y en la comunión con los demás. O sea, la idea sí está. Entonces, ¿dónde está el problema? Las dificultades están en que para algunos judíos la norma de la pureza de legalidad pesa más e impide comer y compartir con los demás. Ahí ya nace el primer problema. Cuando cada persona tiene el concepto de su religión y cuando cada persona cree que tiene el concepto muy bueno, entonces aísla a los demás. Esa es mi manera de pensar, yo no asisto. Esa es mi manera de pensar, a mí no me parece. Esa es mi manera de pensar, yo no voy a esa misa. Esa es mi manera de pensar, yo no estoy interesado en colaborar. Ahí viene ya la primera dificultad. Los judíos tenían unas normas de pureza legal que les impiden como comer con las otras personas porque los consideran paganos. También San Pedro tuvo la dificultad ya en su vida apostólica ministerial cuando tuvo conflictos con la comunidad de Jerusalén. San Pedro tuvo dificultades porque lo criticaron y lo juzgaron los judíos porque entró en la casa de un señor que se llamaba Cornelio, que era un pagano, y él había entrado a comer allá en esa casa. Capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo entender entonces la enseñanza para hoy de que pueden haber cantidad de limitaciones que le impiden a las personas entrar en comunión, ser hermano con el otro, participar de una comida, participar de la vida de iglesia, sentirse invitado a la vida de iglesia por diferentes circunstancias, por personas, por leyes, por conceptos, por miradas, por actitudes? El Papa Francisco, un 5 de noviembre del año 2013, dice que los cristianos que se conforman solo con estar en la lista, pero no se sienten invitados a las cosas de Dios. Entrar en las cosas de Dios, dice el Papa Francisco, es una gracia, es una invitación. Y esa es una invitación a formar comunidad en la iglesia, a entrar en la iglesia y a participar de los asuntos de la iglesia, a poner las cualidades al servicio de la comunidad, dice el Papa Francisco. Nadie es protagonista en la iglesia. El único protagonista se llama Dios y todos vamos detrás de Él. Así que no hay excusas para no asistir a la fiesta, para no asistir a los asuntos de la iglesia. No hay excusas, dice el Papa Francisco. Cada persona se limita o hay otras que limitan a las personas, que eso sí se vuelve más serio y es una falta, me parece a mí. Es un gran pecado cuando una persona le cierra en las narices las puertas de la iglesia a otra persona, porque la critica, porque la juzga, porque la censura, porque la limita como persona. Doble pecado de esa persona. Si piensa que está haciendo apostolado con eso, está muy equivocado. El Papa Emérito Benedicto XVI, en una homilía a los obispos suizos, el Papa explicaba el texto del Evangelio de San Lucas en ese capítulo 14 a partir del verso 15, hablando de una sola frase: Dios nunca fracasa. Es como decir el Papa Benedicto XVI, Dios se esfuerza, se dedica, persevera, pero abre cantidad de puertas. No llegaron los invitados. Salga y busque la gente. Vaya, salga corriendo por las plazas, por la calle de la ciudad. Traiga a los pobres, a los lisiados. Vaya que venga toda la gente y se me llene la casa. Ninguno de aquellos convidados que yo invite entonces no quieren comer, tendrán otros que venir a comer. Y no fracasa Dios, dice el Papa Emérito Benedicto, porque siempre abre oportunidades de misericordia y de creatividad. No fracasa porque siempre encuentra maneras de llegar a hombres y mujeres para ofrecerles su iglesia. No fracasa porque no renuncia a pedirle a hombres y mujeres que vengan a sentarse a la mesa. Dios no fracasa y no fracasa
porque Dios siempre está atento e inteligente a ofrecer alternativas a las personas. Creo yo que es bien interesante la parábola de ese capítulo 14 según San Lucas, porque nos enseña a nosotros, a los católicos, a no cerrarle la puerta a las demás personas, a no ser tan duros con las personas en nuestro apostolado y en nuestra misión, a no cerrarle las puertas y creerme yo que yo tengo el derecho para decirle, impedirle a una persona o a decirle usted es indigno de esta vida, de esta misión. No. Hoy es la gran enseñanza. Dios no fracasa porque siempre abre puertas, siempre tiene misericordia, porque en la mente de Dios no existen leyes ni observancias de pureza ni legalidad que le impida a una persona asistir y compartir, porque el ideal que quiere Dios de una vida católica cristiana es ese capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, aprender a compartir y a vivir en comunidad con las demás personas. Hosanae, Hosanae, Hosana Cristo Señor, Hosanae. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Hosana.